Buenas noches, gracias por elegirnos. Esta es la crónica de la toma de rehén que sucedió hoy en San Juan de Aragón, en plena Ciudad de México. Si te estoy aguantando, es por el padre. Yo no hago las cosas a huevo como tú. Hay que preguntar. Yo soy el encargado del salón. Tú sí haces las cosas a huevo. Sí. Tú sí haces las cosas a huevo. Este pleito ocurrió en el año 2022. José Luis era el maestro de danza aérea y César Miguel el entrenador de CrossFit del Centro Pastoral de Atención a la Juventud de la parroquia de San José Mártir en la Ciudad de México. José Luis fue despedido ese año. Hoy regresó al que era su lugar de trabajo para vengarse. Llevaba una pistola calibre 22 y un revólver calibre 38. Con una de ellas amenazó y tomó como rehén al entrenador de CrossFit César Miguel. El policía que atendió el reporte encontró al agresor apuntando a la cabeza del entrenador que estaba hincado. La policía evacuó el lugar e ingresó personal de manejo de crisis y negociación de la policía capitalina. Durante aproximadamente 2 horas, nuestro personal sostuvo un diálogo constante con el agresor, siguiendo los protocolos para el manejo de estas situaciones. Durante la negociación hubo una exigencia de 600,000 pesos. Mientras se daba la negociación ante un movimiento de la víctima para tomar agua, el sujeto se tornó repentinamente más agresivo, levanta su arma y dispara en 2 ocasiones, lesionando así al agente negociador, quien estaba desarmado, causándole una lesión superficial en el cuello y en la muñeca izquierda. El policía fue llevado a un hospital, donde fue reportado como estable y en recuperación. Personal táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino de manera inmediata, realizando un disparo que impactó en la región frontal del cráneo del agresor, provocando su fallecimiento. El rehén fue rescatado sin lesiones, pero ¿por qué esta persona fue el blanco del ataque? En redes sociales existían antecedentes. José Luis, el atacante, había publicado el conflicto que tenía con el entrenador de CrossFit por el espacio que compartían en este centro comunitario. 5:30 y yo tengo gente y no puedo usar de aquel lado porque él está usando con los horarios que no debería de haber gente aquí, para que yo pudiera usar. Así como él me quitó horarios en la noche, pues yo quiero eso. Incluso se confrontaron. Te voy a decir una cosa. Aquí el encargado soy yo. Si te estoy aguantando, es por el padre. Y te voy a dar 15 días para que te vayas del salón. Yo ya no te quiero aquí. ¿Vale? Esa es tu decisión. Esa es mi decisión. Yo ya no quiero trabajar contigo. También grabó cuando lo despidieron e hizo amenazas. Soy militar y no estuve un ratito, ¿vale? Esto a mí no me está gustando como suena. Hoy volvió por su venganza, pero en el intento perdió la vida. Pedía 600,000 pesos para dejar en libertad a su rehén y poder irse. La Fiscalía de la Ciudad de México está analizando las armas del atacante. Como veíamos, 2 quieren determinar si están relacionadas con algún otro delito. Increíble esto que sucedió. Finalmente no logra obtener la suma que pide y es asesinado después de herir a uno de los negociantes. Y ahora vamos a Chihuahua. En los últimos años, señora, señor, en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, imagínese, se entregaron a familiares cenizas que no eran de sus seres queridos, tal como se lo conté anoche. ¿Cómo lo supieron? Porque encontraron en ese crematorio Plenitud más de 380 cuerpos apilados. Entre ellos, a sus difuntos, que creían que ya estaban cremados. Entonces, ¿qué les entregaron? ¿Cenizas de alguien más mezcladas con qué? ¿Con qué material? ¿Con tierra? Mire. Obviamente no es mi papá. Obviamente lo que nos dieron en las cenizas no es mi papá. Yo estoy convencido de eso. Aquí tengo las cenizas, ¿y serán las de ella? ¿Me habrán entregado las cenizas de ella? Esa es la pregunta que hoy se hacen casi 400 familias en Ciudad Juárez, Chihuahua. El hallazgo de cientos de cuerpos en un crematorio encendió la alerta entre personas que han velado a sus familiares en funerarias de esa ciudad en los últimos 3 años.
383 cuerpos, de los que 218 son hombres y 149 mujeres, aún sin identificar, es el hallazgo en la ciudad fronteriza que olía a muerte. Hoy, la Fiscalía Estatal se reunió con familiares que buscan una respuesta para saber si los restos a los que les han llorado por años son los de su ser querido. Existen datos de Fiscalía al autorizar las cremaciones. Existen datos del propio negocio, documentos en donde se les autorizaba eso, trámites ante las funerarias. Y ahorita en estos momentos lo que estamos haciendo pues es rescatar esos cuerpos y darles el trato digno que se les negó. Les han pedido fotografías de los rostros sonriendo, datos de las prendas que llevaban al momento de ser velados, documentos oficiales y el contrato funerario para la identificación de cuerpos. Los juarenses, que contrataron servicios crematorios para sus familiares, recuerdan anomalías. Por ejemplo, en 2022 falleció el señor Manuel Ignacio Valles. Lo velaron en la funeraria latinoamericana, una de las señaladas por las autoridades. Llegamos a la capilla y resulta que no era mi papá el que estaba en la caja. Y aunque la Fiscalía llegara a determinar que los cuerpos de sus seres queridos no están entre los hallados, ellos ya no les creerían. Ya hasta que hagan una prueba ya y que salga el ADN, ya solamente así estaría uno tranquilo. Y mientras las autoridades trabajan en la identificación de más de 380 cuerpos, sus hijos y esposos no pueden dormir tranquilos, pensando que en las urnas les entregaron tierra. Batalló en vida y todavía que batallé en la muerte, pues no. Estamos abriendo las heridas y no es posible que hayan tratado a nuestros familiares de esta manera. ¿Qué es esto? El viernes 4 de julio se va a realizar la audiencia de vinculación a proceso penal contra los 2 hombres involucrados en el hallazgo de estos 380 cuerpos. Tengo más historias. Comenzamos. Hoy, 3 sujetos robaron un Sam's Club en Tlaxcala. El caso no es único. Mire por favor cómo otros asaltos en otras ciudades de la República Mexicana parecen calca. Modus operandi. Cuando hablamos de delincuencia, se refiere a un método o la misma manera de cometer un delito. Al menos 6 robos con las mismas características en la misma tienda se han ejecutado en mes y medio. ¿Te están robando? Ya se largan. En segundos, vestidos con sudaderas y gorras, algunos con cubrebocas para ocultar sus rostros, mientras otro parece estar en comunicación con unos audífonos, estos 3 sujetos robaron celulares en la tienda mayorista Sam's Club en Apetatitlán, Tlaxcala. Con excepción de 9 equipos que parecen estar fijos, los 3 ladrones vaciaron el mostrador, salieron corriendo de la tienda y ya en el estacionamiento abordaron una motocicleta en la que huyeron. Pero este no es un caso único. El domingo en la mañana, al menos 2 sujetos, igualmente con capuchas, robaron el Sam's Club de Cuernavaca, Morelos. Un sujeto vestido con sudadera roja toma algo y lo pone en una bolsa negra, para luego tomar un mazo y romper la vitrina para continuar con el hurto. La policía municipal informó que localizaron la motocicleta en la que habrían huido. Y casi como si se tratara del mismo video, la mañana del 19 de junio, 2 sujetos, aprovechando la incertidumbre provocada por la cercanía del huracán Eric, rompieron las vitrinas y robaron los celulares del Sam's Club de Chilpancingo, en Guerrero. La diferencia es que en este video se puede ver a uno de los 2 armado. Las autoridades sospechan de una misma banda.
Yo pienso que a lo mejor es gente que vino de fuera, hizo este atraco transcurso, igual lo mismo que se llevó en el Chilpancingo, celulares, es lo mismo que se llevaron aquí. El primer robo a un Sams fue en Puebla el 20 de mayo. Los ladrones escogieron el de Periplaza. 2 golpes más se dieron en ese estado. El 4 de junio en la sucursal Forjadores en Cholula, Puebla. Y 2 días después en la tienda de La Noria. Los 3 con el mismo modus operandi. Sobre estos robos, el secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez, informó a principios del mes pasado que 2 sujetos habían sido detenidos por el robo precisamente en el Sams de Periplaza y recuperaron 77 celulares. Súbele que un grupo de sujetos armados asaltó la joyería Arte Joyero al interior de la Gran Plaza, esto en Cancún, Quintana Roo. El sonido de la alarma de la joyería y lo que parecen ser cristales rompiéndose alteraron obviamente a quienes estaban en la plaza y llamaron a las autoridades. La policía de Cancún minimizó el atraco. Dice que el atraco de anoche pues no fue tan grave, porque solo se robaron prendas de plata. Bueno. Informaron que no encontraron casquillos percutidos ni personas lesionadas. En Veracruz, 2 policías de tránsito del municipio de Tezonapa fueron retenidos así por pobladores de esa región, que denunciaron abusos de autoridad y extorsiones por parte de los agentes que cobraban miles de pesos diarios en extorsiones. Se hartaron, amarraron a por lo menos 2 policías así, mire, los desnudaron, los golpearon, quemaron una patrulla, un auto particular, también quemaron 2 motocicletas, todo esto frente a las oficinas de tránsito y vialidad municipal. Luego de estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, así como de la Defensa Marina y Guardia Nacional, se desplegaron en la zona. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al primero de 20 aviones comprados para Mexicana de Aviación. Recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica. El transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y también para el transporte de las personas. Y aunque Mexicana de Aviación empezó a operar de nueva cuenta en diciembre de 2023, apenas estrenará su primer avión propio en medio de muchas dificultades financieras. El miembro más joven de la flota de Mexicana llegó hoy al aeropuerto Felipe Ángeles. Es brasileño. Tiene por nombre de pila E195E2 y por apellido Embraer, la empresa que lo fabrica. De hecho, la tercera constructora de aviones en el mundo está tan satisfecha con el pedido hecho por el gobierno de México que le dedica un micrositio en su página web. Los innovadores de México vuelan E2, destaca el portal. El que hoy se recibió es el primero de 20 aviones nuevos con un costo de 20.871 millones de pesos. Según el fabricante, el E2 es el avión de pasillo único más eficiente en consumo de combustible de todo el mundo. Cuenta con 2 motores de nueva generación y sistemas optimizados que le permite una reducción del 29% en el consumo de combustible en comparación con aviones de otras generaciones. ¿Cómo son por dentro los 20 aviones nuevos de Mexicana? El modelo E195E2 cuenta con 132 asientos de una sola clase, distribuidos en 2 filas de 2 asientos. Mexicana compró 10 de estos aparatos. El modelo E190E2 cuenta con 108 asientos de una sola clase. Tampoco tiene filas centrales. Según información oficial, de los 20 aviones comprados, 3 están programados para su entrega en los próximos 2 años. Para finales de este 2025 habrán recibido 4 más. El XA-MXA, matrícula del recién llegado, se estrenará a partir del 25 de agosto en rutas a Guadalajara, Monterrey, Ixtepec, Palenque y Ciudad Victoria, según el plan maestro de la línea aérea. De enero a mayo, Mexicana transportó 151.613 pasajeros contra más de 8.700.000 de Volaris
y 9.913.000 pasajeros que movió Viva Aerobús. El factor de ocupación de los aviones de Mexicana está en 53%, lo que significa que en promedio la mitad de sus asientos van vacíos. Su participación de mercado es del 0.5% y según su último estado financiero publicado, la línea aérea reportó pérdidas por 120 millones de pesos entre enero y marzo. De vuelta a México, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se votó con 343 votos a favor y 129 en contra. Entre otros aspectos, con esta ley se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta nueva autoridad reguladora, y se crea un registro de usuarios de telefonía celular asociado a la CURP con datos biométricos. En el Senado se aprobaron con 66 votos a favor y 31 en contra los detalles del dictamen que crea la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Los senadores de oposición la llamaron ley espía, ya que da acceso a autoridades a cualquier registro público o privado. El dictamen pasa al Ejecutivo para su promulgación. Y hoy, 1 de julio, entró en vigor, atención, el nuevo programa Hoy No Circula para el Estado de México. Se incluye ahora a la zona metropolitana del Valle de Toluca, por lo que se están sumando 15 municipios, entre ellos Metepec, Lerma, Sinacantepec y la capital. También se integra la zona metropolitana de Santiago Teanguistenco, con estos 6 municipios, mire, para que no lo sorprendan: Almoloya del Río, Atizapán, Calpuhuac, Texcalyacac, Teanguistenco y Jalatlaco. Este programa estará homologado con los lineamientos de la Ciudad de México. Flossie ya es huracán categoría 3, se localiza a 285 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, pero no va a tocar tierra, se va a alejar hacia el Océano Pacífico. Se prevé que para las próximas horas cause lluvias torrenciales, eso sí, en Michoacán y Colima, intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero. Se mantiene con rachas de viento, le decía yo, de 220 kilómetros por hora. Del lado del Golfo de México, los remanentes de la tormenta Barry afectaron los municipios de El Mante, Xiconténcatl y González en Tamaulipas, causando inundaciones en colonias, ejidos y carreteras que conectan con el sur del estado y Victoria y Nuevo León. En medio de las inundaciones, un milagro. Nació una bebé. Cerca de las 3 de la mañana, Devani Guadalupe Pérez dio a luz dentro de una camioneta de los equipos de rescate que originalmente iban a desalojar a familias afectadas por el desbordamiento del río. Ahí llegó también el alcalde del municipio de González, Miguel Alejandro Zúñiga. Se trasladó al lugar pues para asistir al parto, imagínense. Él, por cierto, no estuvo ahí nomás por ser político, sino porque es médico de profesión. El video que dio a conocer el alcalde en sus redes sociales. Tanto la madre como la pequeña, llamada Renata, fueron trasladadas a un hospital sanas y salvas. Y en Chihuahua, las lluvias torrenciales de ayer afectaron 3 colonias y decenas de vehículos fueron arrastrados por la corriente hasta el Panteón Municipal 3, donde al menos 7 coches se estamparon contra los muros, destruyendo varias tumbas. Las autoridades resguardaron los cuerpos y personal de Protección Civil Estatal trabajó durante la noche y la mañana de este martes para retirar los automóviles. Las lluvias están provocando que los niveles de las presas en nuestro país vayan mejorando. Mire, de las 210 que hay en la República, 19 ya están por encima del 100% de su capacidad, comparadas con las 6 que alcanzaron este punto hace 2 semanas. La Conagua anunció que hasta ayer el sistema Cutzamala registraba un almacenamiento de casi 53%, un aumento comparado con el 48.4% presentado en mayo. Más noticias en 50 segundos. Hoy reabrió el Parque Bicentenario de la Ciudad de México y la fiscal Berta Alcalde dijo que ya identificaron a 2 presuntos responsables por el colapso de la estructura que mató a 2 fotoperiodistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto con el que los hospitales y unidades médicas rurales serán administradas por el IMSS, lo que beneficiará a 10.8 millones de personas. Una jueza de distrito ordenó la suspensión definitiva de la construcción de un estadio de fútbol en la Ciudad de las Artes en Tepic, Nayarit. Ovidio Guzmán López se declaró culpable de los delitos de narcotráfico que le imputan en Estados Unidos como parte de la negociación para reducir su condena. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en 3 semanas más va a anunciar la reestructuración de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo va a cambiar Petróleos Mexicanos hacia el 2040? Mire, si usted es seguidor del padre del análisis superior, muchos de estos conceptos que se conocerán, insisto, más o menos dentro de un mes ya los conoce. Es primero reconocer que Petróleos Mexicanos es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Que por ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, su función es estar sirviendo a que haya energía suficiente en el país, como lo demanda Coparmex y cualquiera que quiere poner o que puede poner un negocio en este país. En este sentido, uno de los puntos fundamentales es la toma de la deuda. Se habla de que tomará la Secretaría de Hacienda más o menos la mitad de la deuda de Pemex. Primero, la deuda de Pemex es más cara, entre 300 y 400 puntos base, más cara de la del gobierno federal. En segundo término, al ser del gobierno federal, no impacta tanto en las finanzas. Así las cosas. Está bien informado con el padre del análisis superior. Échame la cámara, échame la cámara. Hoy Fitch puso en revisión a la baja, revisión negativa, a los bancos. La Asociación de Bancos de México reiteró que los bancos están fuertes, sólidos y bien capitalizados. Creo, Nacho, que los de Fitch se equivocan y los de la ABM tienen razón. Muchísimas gracias, David. Importantísimo, por supuesto, en estos días dejarlo claro, así como lo planteas. Hoy, por cierto, hace 35 años nació en el zoológico de Chapultepec Shin-Shin, un símbolo de la conservación para su especie. Le cantaron las mañanitas el fin de semana, pero hoy es su mero día. Pesa unos 100 kilos, se mueve lento y tiene una mirada tierna. Cumple 35 años y ya es una hembra longeva. Shin-Shin es la única panda gigante mexicana y la única en el mundo que no pertenece a China. Su nombre significa esperanza y ya superó la expectativa de vida de su especie. Nació el 1 de julio de 1990 y es la octava cría nacida en el zoológico de Chapultepec. Su dinastía viene de la década de los 70s. Cuando sus abuelos Jinjin y Pepe llegaron a México como regalo del gobierno chino, como gesto de amistad y alianza diplomática. México fue uno de los que recibió pandas. China regaló a otras naciones como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, Alemania y España. Pero algunas de esas crías regresaron más tarde a su país. Los mexicanos no. Pepe y Jinjin tuvieron a Togui, famosa por una canción de los años 80. Después llegó Chia Chia, procedente de un zoológico de Londres, y de ellos nació Shin-Shin. Pero con ella culminará la dinastía e historia de amor de medio siglo de México con los pandas. Y es que no tuvo descendencia. A sus 35 años, Shin-Shin es un logro, pues son pocos los osos panda que logran vivir más de 30 años. Y como todo oso panda, su vida es descansar, comer croquetas especiales de manzana y zanahoria, y por supuesto, bambú. Más en 50. Loretta Ortiz dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación usarán toga y que solo el presidente portará una con distintivos indígenas.
Al menos 14 personas murieron cuando una camioneta chocó contra un tráiler en la carretera Zainalto-Sombrerete, en Zacatecas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos dijo que el piloto en puerto estuvo a cargo de toda la maniobra del buque Cuauhtémoc durante el accidente en Nueva York, que dejó daños mayores al $500,000. Gracias por elegirnos. Ya viene ¿Qué importa?